Un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora con Cambio, la verdad siempre. Recordarles a toda nuestra audiencia que se pueden suscribir, que así apoyan el periodismo independiente y contarles que hoy estamos con un invitado muy especial. Estamos con el cronista, periodista y profesor José Navia Lame. Vamos a hablar de su libro Un país de sombra y luz, travesías periodísticas, que es su más reciente obra. Entonces, pues aprovecho para saludar al profesor. Un saludo, profe, ¿cómo ha estado? Eh, y empiezo preguntándole una vez, cuéntenos acerca del libro. ¿Por qué decide hacer este libro? Bueno, Santiago, primero muchas gracias por la invitación. Siempre pues hablar de crónica me seduce, me encanta. Muchas gracias y a cambio. A ver, la propuesta realmente no viene, no nace de mí. La propuesta nace de Juan Carlos Pino, que es el director de la editorial de la Universidad del Cauca, porque me dijo que habían contemplado incluir estas crónicas en una colección Posteris Lumen conmemorativa de los 200 años de la Universidad del Cauca, porque consideraban que había como una voz periodística que contaba un fragmento del país que les parecía que era interesante y que era útil para tratar de entender lo que ocurre en este país. Entonces ocurrió hace unos 2 años más o menos. A partir de ese momento yo comencé a rememorar qué crónicas había escrito en casi 40 años de ejercicio periodístico y a partir de ahí a buscar algunas en internet. No me acordaba de muchas de ellas, la verdad. Luego comienzo a buscar casi que por temas, por regiones en las que había estado. Fue un trabajo un poquito largo el de explorar, el de ir consiguiendo eh, como unas 150 crónicas yo creo que aparecieron, que es como más o menos un 10% del trabajo que yo he hecho en esos años de como cronista. ¿Y cómo fue encontrar y volver a leer todas estas crónicas? ¿Qué sintió? Pues a ver, uno como cronista y sobre todo como cronista del conflicto en Colombia, yo creo que sufre mucho el país. Por lo menos, yo creo que para ser cronista de este tipo se necesita que a uno le interese el país. Y cuando a uno le interesa el país, desafortunadamente, también le duele el país. Porque pues el conflicto armado y los otros conflictos que vive Colombia son una tragedia permanente para muchísima gente. Entonces, esos sufrimientos de, de cuando se realizó la reportería, de cuando estuve en vivo en el lugar, hablando con las víctimas de una masacre o con la gente que retornaba a su pueblo después de muchos años, con los que estaban esperando a ver en qué momento les explotaba una pipeta. Entonces vuelve uno a rememorar ese sufrimiento. Es decir, te cuento, yo creo que nuevamente hubo lágrimas, porque a mí me cuesta a veces contar estas cosas. Entonces, cuando comienzo a leer cosas que escribí para principios de los 90, finales de los 80, y me doy cuenta que además que no ha cambiado, ¿me entiendes? Que es una cuestión cíclica. Tanto así que, mira, el, la crónica la más antigua es una crónica de una visita que yo hice al campamento del grupo armado Quintín Lame, que era un grupo indígena que se organizó para defenderse de los asesinatos que les estaban causando los que llamábamos en esa época los pájaros, ¿no? Que son un embrión de los paramilitarismo. Entonces comienza con eso. Y la última crónica que cierra es, o la penúltima, es se llama En busca del Wet Finces, que es cómo el conflicto armado ha afectado la salud mental de los indígenas Nasa en una zona del departamento del Cauca. Y entonces, ¿ves? El conflicto está presente de principio a fin en estas páginas, a pesar de que en los 5 capítulos hay muchas otras crónicas que son de cotidianidad. Y digamos, ya que nos habla del Cauca y de los indígenas que están en el departamento, cuéntenos cómo ve la situación en este momento. Pues muy difícil. Mira que en este momento, precisamente en este momento, la Panamericana está bloqueada por un grupo de pueblos indígenas del Cauca y de Nariño.
Hay como yo creo que unos 5 o 6 pueblos indígenas. Ayer se bloquearon temporalmente durante una hora, pero esta mañana ya hay unas barricadas y está bloqueada. Y lo que piden realmente pues vienen siendo las mismas cosas, ¿no? Como atención en temas de salud, en temas de inversión en sus resguardos, el tema de la violencia que se ha ido incrementando muchísimo, el reclutamiento de jóvenes indígenas en el Cauca, es una cosa dramática. Entre hoy y ayer creo que estaba escuchando, hay más de 800 eh, indígenas jóvenes y niños que han sido reclutados por estos grupos de disidencias, pues los grupos post acuerdo de paz, ¿no? Que tiene unas características muy diferentes a las que tenía pues las FARC que actúan en esa zona y que también cometió unos desmanes contra los indígenas. Sí, pero la dinámica del conflicto en este momento es una cosa perversa. Digamos, María Teresa Rondero siempre habla del reciclaje del conflicto armado. ¿Usted cómo ha visto que se ha reciclado ese conflicto armado en el Cauca desde la firma del acuerdo de paz? Mira, yo creo que es permanente. El reciclaje del conflicto armado en Colombia ha sido de histórico, ¿sí? La gente sale de un grupo, bien sea porque múltiples razones, pues porque hubo un proceso de paz, o porque el grupo se acabó, o porque simplemente lo expulsaron, o por cualquier cosa, y esa persona termina ejerciendo violencia en otro lado. Y generalmente pues vinculado también a otro grupo. Entonces, ni siquiera el hecho de que sean enemigos a veces detiene ese reciclaje. Ujú. Entonces, a veces alguien que ha sido guerrillero termina en los paramilitares. ¿No? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que funciona esto? Es algo que uno no logra entender bien. Y en este momento, el reciclaje de la violencia, el reciclaje del conflicto armado en el Cauca es una cosa bastante compleja. Porque es que, mira, está la Jaime Martínez, está Ujú. la Dagoberto Ramos, está el Frente 57, que es el Jair Betancourt, está el Clan del Golfo, mejor dicho, hay como unas 6 o 7 organizaciones allá que se dan, está el ELN también, organizaciones que pelean entre ellas y, y a veces pelean hacia afuera y atacan mucho a la población civil ya. Digamos, los, las actuaciones hacia la población civil son ya muy notorias. Los estallidos de las bombas de hace mm, unos pocos días, conmemorando un año más del aniversario de la muerte de Manuel Marulanda, fueron bombas colocadas en medio de la población civil. Ujú. Entonces, de hecho, el reclutamiento de hombres y mujeres jóvenes indígenas son ataques a la población civil. El asesinato de dirigentes indígenas que se oponen a los cultivos ilícitos, que se oponen a la presencia de los grupos armados ilegales en el Cauca, también es un ataque contra la población civil. Y viene de parte de todo ese reciclaje. Cuando uno le hace un pequeño seguimiento, resulta que estos muchachos han estado en diferentes grupos, ¿no? O vienen desde hace muchos años en la estructura de las FARC, se formaron ahí. Cuando las FARC se acaba, algunos no entran en el proceso, otros sí lo hacen, pero fácilmente regresan. ¿No? Entonces el reciclaje es permanente y es un amasijo, pues, que es muy difícil de entender, ¿no? Ok. Y digamos, después de usted que recopiló todas estas historias y que tiene presente este conflicto, ¿cree que vamos a tocar fondo en algún momento y a salir de todo esto? A tocar fondo, yo no sé, digamos, no sé cuál será el fondo este colapso, porque es que, mira que hace que cuántos años se decía que habíamos tocado fondo porque no era, incluso cuando Bogotá estuvo sitiada, ¿te acuerdas que Bogotá estuvo sitiada durante unos años que no se podía ir de aquí a Villavicencio, ni del Cauca se podía ir a Cali, que está a 130 kilómetros? Se decía que habíamos tocado fondo cuando las masacres paramilitares que comenzaron a arrasar con pueblos enteros, como lo que ocurrió en El Salado, que 3 días actuando
impunemente asesinando personas. ¿A cuánto? Carmen de Bolívar, que es el sitio, el área urbana más cerca del Salado, está a 2 horas de Cartagena, pues, por decir algo. Entonces, también se decía que habíamos tocado fondo. Y ahorita vamos también hacia un punto en el que vamos a llegar a un fondo bastante dramático y violento, pero no se sabe aquí cuál es el fondo. Mire, cada vez como que encontramos nuevas maneras de profundizar el conflicto, de deteriorar el conflicto, y uno no sabe dónde va a terminar esto. Ahora, una solución bien difícil, porque es que uno mira cuál es en este momento el origen del conflicto entre los grupos armados que hay en el Cauca. La minería ilegal y las zonas de cultivos ilícitos. Ahí no hay ningún asunto político ni nada. Entonces, entonces, ¿cómo trabajar para acabar con lo que da origen a esta dinámica del conflicto armado post-acuerdos? ¿No? Tendría que ser, otra vez, volvemos a los 80, ¿no? Cultivos ilícitos, narcotráfico. ¿No? Entonces, ¿cómo acabamos con eso? La raíz no es el conflicto armado, ¿no? El conflicto armado es el reflejo de unas condiciones. En otra época, eh, el reflejo de esas condiciones económicas muy difíciles en zonas rurales y en zonas marginales urbanas, pues fue el surgimiento del ELN, las FARC, el EPL y la otra cantidad de grupos que se dieron en la época de los 60, 70 y 80, ¿no? Entonces el paramilitarismo entonces lo reivindican como un producto, un reflejo de la violencia guerrillera, ¿no? Y ahora esta dinámica de conflicto armado tan incomprensible es el reflejo de unos grupos que buscan hacerse ricos mediante la minería ilegal y mediante el dominio de los corredores y de las zonas de cultivo. Y digamos, con todo este contexto, ¿por qué cree usted que también es importante que las nuevas generaciones lean estas crónicas que usted escribió? Bueno, yo creo que uno tiene la esperanza más bien de que las personas de que en este momento son jóvenes, adolescentes que se están formando en universidades, pues sepan, mm, estudien un poco los orígenes, estudien un poco cómo son eh, todas estas formas de conflicto que se dan en Colombia y que son las que producen otras cosas que a ellos seguramente los van a afectar en todas las profesiones a las cuales pues, a las cuales se metan. Es decir, los va a afectar en cualquier profesión. Cualquier profesión en Colombia está marcada por el conflicto. Está marcada por diferentes eh, líneas transversales que van pues desde la pobreza hasta los cultivos ilícitos, la violencia intrafamiliar, la corrupción. Hay una cantidad de líneas que cruzan todo este complejo panorama de Colombia y yo creo que si no las estudian, si no las leen, se van a enfrentar a un mundo que los va a sorprender absolutamente cuando se choquen con la realidad. Cuando un ingeniero salga sin saber nada del conflicto y vaya a construir una carretera en el Cauca y se va a encontrar pues con que, ¿cómo así esto ocurre en mi país? Entonces por eso veo ahora, digamos, personas tan sorprendidas diciendo, bueno, y es que esto está ocurriendo en mi país cuando se logra visibilizar porque no se estudia. Y además hay otro problema. Los medios en Colombia, por múltiples razones económicas y por condiciones de seguridad, pues no han estado cubriendo realmente el conflicto como se debe en las regiones. Este país todos los días está inmerso en el conflicto, pero solo es noticia cuando pasan de 2 o 3 los muertos, cuando hay un bloqueo de una carretera, cuando hay quién sabe qué cosas que son titular, ¿no? Cuando se produce una noticia es cuando el lugar se convierte en primera plana, pero en ese lugar están transcurriendo cosas de conflicto, están transcurriendo problemáticas de conflicto todos los días, a toda hora, ¿no? Y en ese momento, y no hay ningún medio que lo esté reflejando. Se refleja a veces fragmentariamente, como hemos hecho todos los periodistas. Nosotros trabajamos con fragmentos de la realidad y lo que logramos contar realmente es eso, ¿no? Un país
con muchos trocitos del conflicto que existe. Ya que Pero nos falta, es decir, falta una narrativa fuerte que nunca ha existido y cada vez se ve más lejana porque pues las dinámicas de la comunicación son diferentes, ¿no? Eso ha cambiado completamente. Entonces, entonces, en una época había más tiempo para narrar, un tiempo para explicar, para buscar los porqués, los cómo. Entonces, pero ahora que todo es así y audiovisual, yo veo también más difícil eso. Entonces, ¿cómo llegamos a una solución si no logramos ni siquiera como visibilizar y tener estudios para tratar de explicarnos qué es lo que está pasando ahí y buscarle una solución? Ya que hablamos de ese tema, en las salas de redacción tal vez cada vez hay menos cronistas. Usted que fue cronista, que se recorrió el país por casi 40 años, ¿por qué cree que dejamos a los cronistas de lado y por qué cree que sí son tan importantes? Bueno, yo creo que la labor de cronista siempre fue un ejercicio a veces hecho como a la fuerza en todas las redacciones. No era que el cronista como que le abrieran las puertas, no. Tocaba abrirlas y ganarse el espacio y convencer a veces para que dieran un buen espacio. ¿Por qué razón? Porque es que la crónica no se cuenta en 3 párrafos, pues. La crónica, dice Daniel Samper, necesita un tiempo para despegar, para volar y para aterrizar. Y eso requiere una cosa que en este momento es muy preciada, tiempo. Entonces, no es fácil por el espacio, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, no es fácil también por lo económico. Digamos, si yo me voy una semana a reportear a alguna zona, pues eso implica unos gastos. Y si voy con fotógrafo, ya somos 2 personas. Durante una semana eso cuesta. Y entonces viene ya estas ecuaciones que hacen ahora los medios y es costo-beneficio, ¿no? Que antes en mi época no lo hacían. Entonces era la historia valía porque sí, una buena historia periodística. Ahora la historia tiene esa medida del costo-beneficio. Entonces, una historia a la que no le pueden dar un espacio demasiado grande, entonces, pues vale la pena la inversión, se pregunta. Es por esa razón yo creo que en los periódicos, en los medios escritos ha ido disminuyendo. Y porque los medios escritos ahora les llega una cantidad de información que ya no tienen ni dónde meterla, ¿no? Porque además los medios también han bajado paginaje, porque el Internet los sumió en una crisis económica, entonces tienen que desviar hacia otro lado, ¿cierto? Ahora, es muy saludable que en lo audiovisual existan programas ahora donde hay otro tipo, un cronista que hace trabajos audiovisuales a veces de largo aliento, ¿no? Eso es saludable. Profe, y digamos, ya hablamos de ese país de sombra tal vez. ¿Cuál es la luz que tiene el libro? Sí, buena pregunta. No, la luz está casi en todas las crónicas, incluso en las crónicas donde se refleja un drama muy fuerte a raíz de masacres o de otras situaciones de conflicto. Porque es que uno como cronista, y en mi caso, yo siempre he tratado de mirar los dos aspectos, ¿cierto? Ese equilibrio que hace que el país no se despedace. Algo tiene que ocurrir. Porque si todo fuera malo, el país estaría despedazado. Ahí ya si hubiera 200 años de guerra no los aguanta y 200 años de corrupción no los aguanta pues ninguna nación. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo se mantiene este país unido a pesar de todo eso? Entonces lo que siempre traté de mirar fue qué está ocurriendo en esas comunidades alrededor de el conflicto. ¿Qué están haciendo las comunidades? Entonces siempre hay un proceso de resistencia. Yo creo que ese libro en buena parte es el proceso, refleja mucho la resistencia de los colombianos frente al conflicto armado de finales de los últimos 10 años del siglo pasado y de los primeros 20 años de este siglo. Entonces es resistencia. Entonces, por darte un ejemplo, mmm, hay una crónica ahí que se llama Las mujeres del Valle Encantado. Las mujeres del Valle Encantado son todas víctimas de la guerra. Son viudas, son huérfanas, son hermanas de hermanos asesinados.
Y estas personas, después de estar en Montería durante mucho tiempo, en ollas comunitarias, en esto, lograron, para resumir, en un trabajo muy fuerte, que les adjudicaran una parte de una finca. Ellos dijeron, titulan de forma colectiva para 15 familias. ¿No? Y comenzaron a tumbar monte, algunas con sus compañeros, y se organizaron a tumbar monte y a construir ahí como su nueva vida, ¿no? Después de estar completamente despojadas. Los chengueros, la gente de Chengue, ¿sí? Que fue víctima de una masacre, regresa a su pueblo, nunca realmente se despegaron de su pueblo. Siempre estuvieron en un proceso, yo digo que resistencia frente a eso. Resistencia la ejercían desde otro lado, pero entraban las comunidades desplazadas por masacres y destrucción de sus pueblos, al pasado el impacto de la muerte, comienzan a regresar poco a poco, regresan escondidas. Entonces regresan escondidas a veces a limpiar un poco su casa, a veces a hacer el reconocimiento simplemente, a estar ahí. Después un poco, a medida que lo permite, a limpiar los cultivos, ¿no? Y después incluso a sacar algo de cosecha. Entonces, en el caso de los chengueros es muy patente ese proceso. En el caso del regreso a Saiza, que yo los acompañé también, en el regreso a Saiza también hay un proceso de resistencia por fuera de varios años hasta que logran crear las condiciones con el gobierno para volver a su pueblo. Y, fue muy emotivo el regreso, ¿no? Porque era la gente volviendo a su terruño después de haber estado expulsados durante 3 4 años, ¿no? Entonces regresaban con una alegría que se les veía en la cara mientras avanzábamos por la trocha, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, siempre, yo creo que este país no se cae a pedazos, a pedacitos, eh, por culpa de los violentos y los corruptos, no se ha caído a pedacitos, porque en todo el país, en todas las veredas a las que uno vaya, se encuentra gente trabajando para que eso no ocurra. Encuentra uno grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos de hombres organizados bajo diferentes mecanismos, con diferentes objetivos, pero todos siempre creando un poquito de comunidad. Entonces en Colombia, si uno hiciera el recuento de cuántos grupitos hay así, yo creo que son miles, pueden ser millones de grupos que te unen el país como si fuera, como uno, cuando uno mira el firmamento, ¿no? No mira el firmamento de noche y tú ves millones de estrellas. Yo creo que así mismo ocurre en Colombia. Yo creo que hay millones de grupos pequeños trabajando en sus comunidades. Ok. Profe, ¿y por qué narrar la cotidianidad? Es algo que yo he visto en sus crónicas desde que era estudiante y siempre me he preguntado, quiero que llegue el día en que pueda decir cómo me paro en una esquina y empiezo a oler, a sentir, a ver a lo que pasa y creo que es algo que uno hace en la universidad de ejercicio, pero llega a la vida profesional y no, no es tan fácil hacerlo. Sí, la verdad es que como que requiere decir no sé, de dónde venga el asunto, la verdad. Alguna vez leyendo algo sobre los cronistas decían que ser cronista también forma parte de un temperamento, ¿no? Uno tiene una manera de hacer las cosas en la vida y a veces eso como que pues se ajusta a cierta forma de hacer periodismo y en mi caso creo que fue así. Y sí, no es fácil porque hay que adecuar un montón de cosas, hay que tener metodología, pero además de metodología hay que tener intuición, hay que tener un poquito de sentido común, hay que tener interés por ciertas cosas que a la otra gente no le interesan. Entonces hay que trabajar a velocidades diferentes a las que se mueve. Entonces, por ejemplo, yo observo, allá hay un capítulo dedicado a las crónicas urbanas. Esa observación es diferente a la observación que yo hago en el campo. Entonces yo aquí es simplemente pararse en un escenario y es comenzar a uno a trabajar a una velocidad diferente a la que se está moviendo ese escenario. Si no, uno no logra ver las cosas. Y además aplicar ciertas metodologías y de interpretaciones para poderlos ver, ¿no? Entonces eso es, por eso, porque es que reúne muchas cosas, ¿no? Y la otra cosa es a la hora de narrar.
porque hay un asunto complicado que no se estudia a veces y es desde dónde narro, es la voz del cronista. Entonces, como la voz del cronista es un elemento subjetivo, entonces eso en la universidad casi no se estudia, ¿no? Cuando nosotros hacíamos unos ejercicios de ir a una plaza de mercado o ir a salir a una esquina a narrar, entonces eso casi no se trabaja mucho en la universidad y es que existe una voz de cronista. ¿No? Entonces yo creo que en mi caso, hace poco que estuvimos en el lanzamiento del libro en Popayán, en mi caso yo digo que mi voz como narrador es una mezcla de lo que ha sido un poco mi historia de vida. No puede ser otra además, ¿cierto? Entonces yo qué soy, viví hasta los 7 años en el campo, un campesino hasta los 7 años. Tengo herencias indígenas NASA del Cauca. Participé en el comité estudiantil de mi colegio y formé parte del movimiento estudiantil de los años 70 en Popayán. Fui migrante con una mano adelante y otra atrás aquí en Bogotá. Tuve además una identidad de barrio popular en Popayán, ¿cierto? Entonces, ves, todas esas cosas van construyendo, yo creo que una manera de ver las cosas, una manera de pensar y una manera de contarlas, un tono, te va dando un tono, te va dando una voz desde con la cual yo cuento. Entonces, alguna vez en un medio un editor me decía, pero más, ¿usted por qué se empeña como en contar siempre zonas marginales urbanas, problemáticas urbanas? Y yo decía, pues que yo he hecho ese recorrido, yo he pertenecido a ese mundo. Si yo que llego a este medio que es nacional, no lo cuento, ¿quién lo va a contar? ¿No? Si yo me doy cuenta que cuando yo estuve en Impao, si yo me doy cuenta que la mayor parte de mis compañeros no les ha tocado la vivencia que me ha tocado a mí, ¿cierto? Entonces ellos pues su voz no puede ser igual a la voz mía, ni la mía puede igualar a la voz de alguno de ellos cuando cuando se dedican a contar crónicas. Son voces muy diferentes. ¿No? Entonces, todo eso es lo que se une a la hora de contar algo y por eso no resulta a veces tan fácil porque uno puede tener más voz de reportaje. Uno puede tener una voz de reportaje más que una voz de crónica. Entonces no es solamente cuestión de metodología, de tal cosa. Mira, incluso mira las voces. Entonces mi voz es un poquito más, ¿me entiendes? No sé cómo expresarlos. Se retiene más, me toca como pensar más las palabras, ¿no? A veces como que es un poquito más cercana al reportaje. Yo me acerco más al reportaje porque es mi voz. Me suena así, ¿cierto? Es como yo creo que el que canta salsa y el que canta merengue. Hay gente que hace las dos cosas, pero es difícil, ¿cierto? ¿No? Entonces, mira, hay un ejemplo. Dicen bueno, hay músicos de salsa que se han dedicado a una salsa muy, muy, muy dura, y cuando van a hacer un tipo de salsa suave, por ejemplo, no les da. No pueden, porque el ritmo y el tono y la clave no da. Y yo creo que aquí es algo similar, ¿me entiendes? Eso tiene mucho de musicalidad y de cosas que uno no sabe. Dejemos, no todo se puede aprender en una universidad. Hay cosas que yo creo, esto pues puede ser completamente controvertible, pues, pero yo creo que hay cosas que vienen de otro lado. Yo no sé, yo creo que a mí me influenció el hecho de acompañar a mi mamá desde los 4 o 5 años a coger café y a traer leña y tener que hacer un recorrido de 2 horas con un caballo de cabestro y uno sentir, yo siento y tengo el recuerdo de la hojarasca, de un campo de hojarasca, cuando uno lo pisa y que como la hojarasca se quiebra, ¿me entiendes? Esos son sonidos que en la ciudad no existen, ¿no? Y que a la gente le vale huevo, pues porque un sonido, ¿me entiendes? Pero para mí es importante. Entonces quizá por eso hay una crónica que se llama Checua, donde reina el silencio, creo que es que se llama, donde yo voy a Checua porque me hicieron una invitación extraña para un periodista. Me dicen que usted debería hacerse una crónica de Checua porque es que allá no pasa nada. ¿Mm? Y yo acepté como el reto y me oye, efectivamente, no pasa nada, pero la experiencia me ha enseñado que para un cronista, un lugar donde no pasa nada es donde pasa de todo.
porque sin ese no pasar nada tiene unas consecuencias, ¿cierto? Y tiene unos orígenes. Entonces yo voy allá a Checua y lo primero que me llama la atención, cuando me acerco, yo llego como a las 10 de la mañana tal vez. Entonces yo dije, bueno, yo ya aseguro el almuercito, entonces dije, me acerco a una casa que había por ahí, una casa campesina, y me llaman la atención dos cosas. Primero, la puerta está abierta. A una hora y alguito de aquí de Bogotá, de la ciudad más insegura, donde se trancan las puertas, pues se le colocan 6 cerraduras. A una hora encuentro un lugar donde me acerco y la puerta está abierta. Lo segundo que me impresiona es que escucho el ruido de un reloj que había sobre un escaparate. Esos relojes chinos que tenía un animalito y que ese tic, 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 que es muy tenue, ¿no? Es una muy a mí me impresiona. ¿Mm? Entonces, como cronista, ejerzo una mirada como diferente, ¿me entiendes? Que yo miro como las pendejadas que no mira otra gente, pero que resultan siendo importantes para la crónica. ¿No? En ese sentido, hay como alguna suerte de cronista. Es que me acuerdo de que alguna vez hablamos tal vez en clase, profesor fue mi profesor, y era como justo sonó tal canción que iba acorde a lo que estaba pasando Sí. y que a veces incluso usted nos decía, el editor me decía, usted se inventó esto, ¿verdad? Y usted, no, ¿en serio sonó esa canción? ¿Eso es una suerte o será que los sentidos están tan activos que cogen esos pequeños detalles? No, yo creo que cuando yo tengo digamos, un método de trabajo, ¿no? Y ese método de trabajo es que cuando yo voy a hacer una crónica desde antes, primero comienzo a leer sobre el lugar. De modo que cuando yo llego al sitio ya sé muchas cosas del sitio. ¿Sí? A veces hasta hago un pequeño recorrido de Google Maps para ver por dónde entro, por dónde salgo, por dónde están las cosas. Y ya sé cosas del lugar. Pero hago una cosa y es que como que todo mi pensamiento se dedica a ese tema. ¿Eh? Hay como es un poquito el aislarse del resto de cosas. Yo casi no utilizo esto cuando estoy haciendo crónica. De resto me embobo a veces con estas cosas, como todo el mundo, de ver un idiota con esto. Pero, pero, pero cuando va a hacer una crónica, yo trato de olvidarme de esto y me concentro allá, porque si no, no veo, ni oigo. Entonces, a veces, efectivamente, hay veces que uno está haciendo una crónica en algún lugar, tú permaneces medio día haciendo una crónica en un pueblo, y por decir, vuelvo a Toribío, que es el sitio que yo llevo en el corazón, pues, porque allá he hecho la mayor parte de mis trabajos. En Toribío no hay sitio del pueblo donde no se escuche música, a pesar de que es el pueblo más atacado, fue el pueblo más atacado por la guerrilla, a pesar de los asesinatos, a pesar de todo, no existe un sitio del área urbana donde no se escuche música. Y ahora incluso en las veredas, porque ahora como hay cierta bonanza por la marihuana creepy, entonces compran unos baffles de este tamaño y entonces la última vez fui a una vereda y el señor se había colocado un bafle hacia todo volumen un lunes, un martes, y eso se escucha pues como el viento se lleva, en las montañas, el viento se lleva el sonido, en las montañas cuando se habla así de... Y entonces pues ese bafle de este señor se escucha toda la vereda, y son 10 bafles. Entonces, en esos momentos te suena alguna canción relacionada con eso. Tú puedes estar entrevistando a alguien cuando de pronto ¡tum! Te suena una canción y uno cuando la incluye ahí, y el editor en Bogotá a veces piensa, digo, no, este man se inventó. Tanto me pasa así que allá a veces incluso quito hasta detalles, ¿no? Porque, digamos, dices, no, este man se inventó las cosas. ¿No? Este man se inventó. Fui a hacer un tema de Toribío, un tema del conflicto allá. Voy con una persona de la Guardia Indígena, bajé de allá con una persona de la Guardia Indígena también, y cuando íbamos llegando al palo, entonces yo no había oído, y el de la Guardia es que me hace así, veníamos en una buseta, y el de la Guardia es que me hace así con la rodilla, ¿no? Me golpea aquí cuando yo le pongo atención, claro, había un tiroteo ahí cerca, entonces bajamos, los últimos metros fueron ta, 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 con el sonido de los tiros. Entonces yo voy a hacer un tema de que están atacando de los ataques no, y este man pues justamente le suena un tiro cuando va terminando la crónica. ¿Me entiendes? Son cosas que a veces mm,
En Colombia cosas reales parecen de ficción. ¿Mm? Pero pasa, ahí hay otro, hay un caso, mira, yo fui a hacer un trabajo sobre el alcalde de Barranco de Loa que se había suicidado. Fui 8 días después. Yo sentía que no tenía con qué cerrar esa crónica, no tenía un final para la crónica. Y me volví otra vez a recorrer el pueblo y fui al hospital y fui a otro lado y ta, ta, ta. Y cuando estoy en esas, veo una montonera de gente que pasa así. Y dije, no, ahí hay algo. Me fui, porque el cronista es sobre todo un curioso, ¿no? Entonces yo me fui atrás de esa gente y cuando llego allá había un corrillo ahí en una esquina y yo llego, ¿qué pasó? No, entonces no sé quién y me dan el nombre, no sé quién que lo acabaron de bajar, se estaba suicidando. Entonces yo dije, y yo voy a hacer una crónica sobre un suicidio y me encuentro con un tipo que le acaban de bajar del lazo, pues porque ya está ahorcando. Entonces la gente puede decir, no, no, es como inventado. Pues lo único es, me anoto el nombre del señor y lo convoco porque yo dije, con esto cierro la crónica. La cerré con eso, la crónica está publicada ahí, está cerrada con ese detalle, pero va con el nombre del señor que intentó ahorcarse. Entonces, en este país sí, esa vaina, ese cliché pues que se dice que la realidad supera la ficción, es absolutamente cierto. Y a veces se troca con la crónica, con el relato en sí. Tanto a veces que la gente dice, no, eso es carreta, eso es paja. No, es decir, nunca recibí una carta, nunca recibí un mensaje diciendo eso que usted cuenta ahí no es mentira, nunca. Nunca. Ok. Profe, y digamos, toda 40 años como reportero, como cronista, ¿cómo hacer para durar 40 años haciendo periodismo? Muchas veces uno como que, uno habla con sus compañeros, uno mismo dice como, uy, ¿será que en 2 años voy a seguir haciendo periodismo y usted duró 40 años haciéndolo? Pues vuelvo a la esencia de lo que ha motivado las crónicas y es resistencia. Es decir, sí, a mí me haré poder tocar más cómodo si cojo otro camino, ¿no? Mm, pero es resistir, uno creer en lo que uno hace. Es decir, yo siempre consideré y quería, tal vez por haber participado en el movimiento estudiantil, de que uno qué puede hacer, ¿me entienden? En el movimiento estudiantil las reivindicaciones eran eso, la educación pública, cosas de ese tipo. Y uno cuando ejerce otro rol ya como periodista, pues yo me pregunto, y bueno, y yo como que, ¿desde dónde puedo aportar como periodista? Eh, Entonces, yo digo, el registro es muy útil, el registro es muy importante, la noticia, pero yo siento que como periodista de noticias yo no podría aportar, además porque las noticias se me pasan a mí aquí enfrente y no las veo, yo tengo un chip de historia. Entonces yo como cronista, como periodista de noticia, no siento que no puedo aportar a lo que yo quería. Sí puedo aportar muchísimo en mantener informado al país sobre ciertas cosas, sobre la actualidad. Y en esas intenciones andaba, creo, cuando comencé a hacer alguna historia y comienzo a recibir como ciertas repercusiones, ¿no? De que la gente las lee y entonces le despierta ciertas inquietudes. Yo no sabía eso, por ejemplo, entonces, ¿cómo pasó esto? Entonces yo comienzo a ver que ese es como el camino, además, por alguna razón extraña, desde que estaba estudiando, desde que estaba en IMPAU, que en esa época no era universidad, era un instituto pues que nos formaba de manera técnica. Entonces, desde esa época a mí lo que más se me dio fue contar historias. No es tampoco que yo haya propuesto, no. Un día un profesor dijo, y sobre este tema necesito que escriban algo para mañana o para la próxima clase. Y yo me fui y me puse a preguntar cosas por ahí en la calle y tal, y escribí una crónica. Resulté una historia, mejor dicho, que resultó, al profe le gustó. Entonces, y la otra semana hagan algo sobre y otra historia. Es decir, por alguna razón a mí me quedaba más fácil hacer historias que hacer noticias. Por alguna razón, no sé por qué. Quizá por eso que digo, en la infancia campesina y por haber leído yo leía mucha novelita de Bruguera,
mezclada con unos libros del Círculo de Lectores y de selecciones de Reader's Guide que llegaban a mi casa. Tampoco me explico por qué, porque allá nunca hubo suscripción de nada. Pero entonces creo que toda esa mezcla, más la vivencia campesina de sentir el agua, pues no todo el mundo le toca trabajar, bueno, coger café y que lo agarre un aguacero a uno cogiendo café, ¿no? Y a mí me tocó eso desde niño, no por experimentar, sino porque era mi vida, ¿cierto? O ir a cortar leña, a traer agua del ojito de agua, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Entonces yo creo que todas las vivencias combinadas son las que van formando mm, eso, que después lo que se me dio a mí fue contar crónicas, contar historias. Y luego de eso, pues si eso es lo que a mí me gusta hacer en la vida, yo insisto, 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 insisto es en eso. Entonces ha sido un proceso también de resistencia, que viene de ser colombiano, de ser caucano y de tener herencia NASA, ¿no? Claro. Profe, y digamos, para ir cerrando la entrevista, ¿este libro qué es su cierre como cronista o Yo creo vamos a que tener sí, más? yo creo que sí. Es decir, yo aspiro, tengo la esperanza de hacer otros trabajos más adelante, así, ojalá de largo aliento, pero por ahorita han estado como frenados por diferentes condiciones, entre ellas también de salud. Pero este libro creo que reúne una forma de trabajar ejercida durante 40 años, ¿sí? Ya de aquí en adelante estoy pensando tengo un proyecto ahí en el tintero, pero sería diferente. Sería un trabajo ya a largo aliento, pero se saldría un poco del esquema de la crónica periodística para medio escrito, ¿cierto? Entonces, este tipo de trabajo yo creo que sí, sí este es el cierre, porque este trabajo exige una cosa. Yo, por ejemplo, te digo, yo voy a trabajar una crónica 3, 4 días, yo me levanto a las 5 de la mañana y trabajo de 5 de la mañana y a las 10, 9, 10 de la noche estoy haciendo entrevistas. Y ya a los 60 y casi 66 años, ya no, eso lo hago un día, pero al día siguiente, uff, ya no doy. Entonces, para hacer las cosas de otra manera es complicado. ¿Entiendes? Yo si necesito entrevistar 50 personas, me dedico a entrevistar a las 50 personas. ¿No? Y ya las condiciones, pues uno tiene que entender que hay que cambiar ciertas formas de trabajo, ciertas cosas, más pausado, más a largo plazo. Entonces, de este tipo de trabajo que es crónica para un medio escrito, un medio de revista o en el caso del periódico El Tiempo, donde trabajé 19 años, o para Malpensante, para Soho, para algunas de las publicaciones de la antigua revista Semana. ¿M? Es un trabajo que se hace en 3, 4 días, en una semana. Hay algunos trabajos que requirieron ahí como 3 semanas, por ejemplo, hay unos 2 o 3 que requirieron unas 3 semanas de trabajo, que eso en esta época es muchísimo tiempo. Entonces, ese tipo de trabajo sí creo que queda concluido con este libro. Ok, listo, profe, no. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de cambio y haber estado hoy acá. No, muchísimas gracias a ustedes para poder hablar un poco de la crónica, género que como ya vimos pues no se ejerce tanto en este momento y sobre todo para hablar de esa sombra que siempre nos cobija a los colombianos, pero también de esa luz generada por la cotidianidad y el trabajo comunitario que realizan tanta gente en sitios olvidados del país. Listo, muchísimas gracias al profesor José Navia, a toda nuestra audiencia. No olviden suscribirse, apoyar el periodismo independiente y esto es Cambio, la verdad siempre.